Seguimos en UPAO Noticias, edición mediodía. Vamos a seguir analizando aquí en UPAO Noticias sobre la reforma política que anunció el presidente de la República en su discurso que pronunció con ocasión del 28 de julio. El presidente Vizcarra fue muy contundente al afirmar que se va a convocar a un referéndum. Eso también ya lo hemos conversado el día de ayer con el decano del Colegio de Abogados de la Libertad. Hoy ampliamos ese tema que es de actualidad política, de actualidad de coyuntura, con el abogado constitucionalista doctor Roberto Palacios Brand, quien además es docente de la Universidad Privada Andrés Orrego. Doctor Palacios, bienvenido a UPAO. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Muchas gracias por la invitación. Doctor, bueno, definitivamente el referendo procede, es viable, se puede hacer. Tiene que depender cuál es el rol en este caso del Congreso. Es importante que el Congreso también dé pase para que esto se pueda ejecutar. Claro, en principio decirles de que el referéndum es un mecanismo contemplado y reconocido en la Constitución Política del Estado. Para reformar la Constitución, que por cierto no es una tarea fácil, y se ponen candados para evitar de que esta Carta Fundamental, que contiene la estructura y funcionamiento del Estado y reconoce los derechos fundamentales, no pueda ser de fácil reforma, es que se han creado y se han ideado mecanismos. Y son dos. El primer mecanismo lo establece la Constitución en el artículo 206, en la que nos habla de que el Congreso de la República, y lo tengo acá el texto, debe ser aprobada la reforma de la Constitución por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Ese es un primer mecanismo, que es el que ha utilizado, el primer procedimiento que ha utilizado el señor presidente de la República este 28 de julio. Y el segundo es de que sea el Congreso el que lo apruebe, pero para ello se requieren 87 votos. Entonces, el procedimiento que ha utilizado el presidente de la República está dentro de las atribuciones que tiene de iniciativa de la reforma de la Constitución y lo creo que es bastante viable, porque ¿qué se requiere? Se requiere 66 votos más referéndum, ¿ok? Y si esto es así, con con tiempos ajustados, podríamos llegar a octubre para que se le consulte a la ciudadanía por los temas que ha puesto sobre el debate el señor presidente de la República. Claro. Doctor Palacios, también dentro de este contexto el presidente dijo que dentro de esas reformas políticas está obviamente la de mejorar el proceso de elección de los consejeros ante el Consejo Nacional de la Magistratura, sí, que es una parte débil que hemos estado careciendo. Luego también él habló de la no reelección de los congresistas, el retorno a la bicameralidad, Cámara de Senadores y Diputados, como había anteriormente, y también el financiamiento privado de partidos políticos. Así es. ¿Cuál es su reflexión al respecto de estos 4 ejes temáticos? Bueno, teniendo ya claro de que es posible la reforma constitucional utilizando el procedimiento establecido en la Constitución y que ha propuesto el presidente de la República, 66 votos más el referéndum, son, como bien dice, son 4 los puntos que el presidente ha puesto en debate. El primero tiene que ver con la reforma de los artículos de la Constitución que regulan la composición de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Rápidamente decirle que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene como atribuciones, entre otras, pero la más trascendente e importante, la de designar y destituir a los jueces y fiscales de la República. Una labor bastante encomiable y trascendente. Y la composición es, para hacerla un poco más democrática, se pensó incorporar agentes de la sociedad civil, y así tenemos a representantes de colegios profesionales. Por eso es que dentro de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura tenemos no abogados, ¿no?
creo que la experiencia de estos años nos ha permitido llegar a una primera conclusión, que las personas que formen parte del Consejo Nacional de la Magistratura no solamente deben ser intachables e idóneas, sino que tienen que tener conocimiento, ¿no es cierto?, profundo del sistema de justicia para que puedan mejor evaluar a los candidatos a jueces o fiscales. Entonces, un primer punto en la que sí manifiesto mi conformidad es modificar la composición de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en principio que sean todos abogados, pero estableciendo unos requisitos muy especiales que tengan que ver con la idoneidad, con la conducta intachable para evitar todo este ola de corrupción que ha habido. El segundo aspecto, o el segundo punto propuesto por el presidente de la República para la reforma de la Constitución y referéndum, tiene que ver con la bicameralidad. Yo creo que históricamente el Perú en las constituciones ha tenido la bicameralidad y creo que se impone porque se supone de que es una cámara más reflexiva, más racional, menos política, menos apasionada y considero de que podríamos revalorar, ¿no es cierto?, las funciones de la Cámara de Senadores, como por ejemplo las que tiene ahora la Comisión Permanente, ¿no?, del Congreso de la República en la designación de los miembros, por ejemplo, se les puede dar del Tribunal Constitucional. Creo que es una buena opción volver a la bicameralidad. El tercer punto tiene que ver con la reelección, ¿no? Así es, de los la congresistas. reelección de los congresistas de la República. Yo, honestamente, no estoy de acuerdo. Pero al margen de la posición que uno pueda tener, considero que el señor presidente de la República lo que ha hecho es canalizar el clamor nacional, popular, ¿no es cierto?, popular, y ponerlo en discusión y en debate el tema de la reelección. Por dos razones no estoy de acuerdo. Primero, porque creo de que el tema de la reelección en un no tiene un significativo porcentaje de reelección. Estamos hablando de menos del 20%. Y segundo, porque esto podría generar algún tipo de improvisaciones, ¿no es así? De inexperiencia. De inexperiencia, como bien lo dices. Y porque, lamentablemente, los congresistas que están imbuidos en los temas de corrupción o de conductas que pueden ser una falta a la ética, no son los experimentados, digamos, ¿no? Por el contrario, son los que improvisados lanzaron su candidatura y ahora son congresistas. Y además, porque esto va a alentar, ¿no es cierto?, a la formación de una clase política, ¿no?, tan ausente en nuestros tiempos. No olvidemos que democracias como Inglaterra tienen una clase política y representantes en el Congreso por más de 4 o 5 periodos, ¿no? Y eso no los hace menos eficaces, ¿no es cierto?, o corruptibles. Y respecto al financiamiento privado, yo creo que sí estoy de acuerdo con todo lo que se está viendo en la política peruana. Es más, estaría de acuerdo en que el financiamiento solamente sea público, o sea, que sea el Estado el que aporte un presupuesto, dinero, a los partidos políticos o movimientos para que puedan hacer su campaña. Va a ser un costo, es verdad, pero ganamos en transparencia, en decencia y evitamos esos tipos de compromisos que después nos puede generar mayores complicaciones. Claro. Doctor, ya para culminar esta entrevista, a quien se le ha encargado de liderar esta reforma ha sido al señor Alan Wagner Tizón, ¿verdad? Y le ha dicho en una oportunidad, hoy temprano en algunos medios, que se debe cambiar esta cultura de la corrupción que está muy enquistada en la sociedad. ¿Cómo analiza usted esa posición? ¿Necesitamos un cambio cultural? Porque está muy enraizada y eso lo vemos en el día a día, la corrupción en nuestro país y más en las autoridades y en el Poder Judicial. Es verdad, la corrupción está muy enraizada en nuestro país y creo que eso demanda una gran revolución y esto tiene que ver con la educación, ¿no? En tanto no formemos buenos ciudadanos, en tanto no inoculemos valores fundamentales como el respeto,
la solidaridad, la fraternidad, la verdad, vamos a seguir con estos males, que no son recientes, pero que cada vez son más notorios. Y además, creo que el peruano tiene un desprecio por la verdad. La mentira se ha hecho tan cotidiana que decir la verdad parecería algo extraño y extraordinario. Tenemos que volver a descubrirnos, tenemos que revalorar nuestra ciudadanía, y la única manera que tenemos para decir la verdad es practicándola, así como se hace una buena caligrafía. Muy bien, doctor Palacios, muchas gracias por esta importante reflexión. Hemos estado con el doctor Palacios Brand conversando sobre las reformas políticas en nuestro país. Hacemos una pausa, regresamos en UPAO Noticias, edición Mediodía.